Bienvenidos al foro de Vaquía sobre plan de negocio. En esta primera cápsula les vamos a presentar cuáles son los elementos clave de un plan de negocio. Seguidamente vamos a ver cuáles son las partes más importantes de la primera sección del plan, que es el resumen ejecutivo. Pero primero que nada, ¿qué es un plan de negocio? Es un documento que resume de manera clara y precisa cuál es el objetivo de desarrollo de un proyecto o de crecimiento de un negocio ya existente. ¿En qué debe consistir este plan? Debe describir qué es, cómo es, de dónde se obtienen y para qué se van a utilizar los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo de una empresa. ¿Cuáles son los elementos clave de este plan de negocio? Primero que nada, un resumen ejecutivo, donde se hace una síntesis general de todo el plan de negocio. Una segunda sección donde se incluye una descripción de los beneficios que ofrece un producto o servicio, que es la idea del negocio, cuáles son las necesidades que este producto satisface, cuál es su valor distintivo y por el cual el consumidor nos va a preferir a nosotros, cuáles son sus atributos y funcionalidades. Se debe definir el público objetivo al que va dirigido. Esta definición se puede hacer de acuerdo con las características demográficas, puede ser también unas características psicográficas como cuál es su estilo de vida, cuál es su personalidad, también se puede hacer basado en el comportamiento del consumidor. Una tercera sección que va a ser el mercado potencial al que va dirigido nuestro proyecto, estableciendo cuál es el tamaño del mercado, dimensionándolo en volumen de ventas, en su rentabilidad, cuál es la tendencia que hemos identificado en ese mercado, si existen unos ciclos de venta que se hayan establecido en periodos similares que pueden ser de un año, mensuales, semanales. ¿Cuáles son los segmentos que se han identificado en ese mercado? La siguiente sección sobre el entorno competitivo debe establecer cuáles son los competidores que hemos identificado en ese mercado, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, si existen barreras para la entrada en el mercado, qué barreras pueden ser, si hay unos altos costes para poder establecer el negocio, si hay un largo periodo para poder establecer el proyecto en el mercado, si hay una escasez de personal cualificado para poder establecer el negocio, o también puede ser que sea una tecnología cambiante en el tiempo. En una siguiente sección, muy importante, establecer cuál es el modelo de negocio, cuál es el porcentaje de usuarios o de clientes que se van a captar en el mercado que hemos seleccionado y cómo se van a obtener los ingresos y los beneficios para llevar adelante el negocio. ¿Cuáles son las expectativas financieras? Es la siguiente sección. En esta, los inversores están interesados en conocer dónde va a estar la empresa en los próximos 5 años. Para ello, se debe hacer una proyección de cuáles son los ingresos, los egresos, cuáles son la proyección del balance de situación, el flujo de efectivo, y con ello hacer una proyección de cuál sería el valor presente de la empresa al día de hoy. Es conveniente hacer esta proyección bajo diferentes escenarios, un escenario probable con las condiciones actuales, un escenario optimista si las condiciones actuales pudieran mejorar significativamente, un escenario pesimista si las condiciones actuales pudieran empeorar significativamente. Con todo esto se establecen cuáles son las necesidades de inversión y cuáles son los recursos que va a requerir el negocio. En la siguiente sección, sobre el equipo directivo, el equipo gestor, los inversores están interesados en saber quién va a estar detrás de este proyecto, cuáles son sus capacidades, cuál es su experiencia, cómo se van a relacionar ellos entre sí. Los fundadores de la empresa están conscientes de cuál es el rol que ellos van a tener cuando ya el proyecto esté en marcha de manera formal. También establecer cuáles son las áreas funcionales de la empresa, cómo se relacionan entre sí, cómo delegan responsabilidades las personas que dirigen esas áreas funcionales. En cuanto a la empresa en general, cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son los recursos propios que tiene la empresa que van a representar una ventaja competitiva en ese segmento o en ese mercado que hemos seleccionado. Una siguiente sección establece cuál es el plan de implementación. Se quiere saber
en qué estado se encuentra el proyecto actualmente, si se han realizado pruebas piloto, cuáles son los resultados de esas pruebas piloto y cuáles son los próximos hitos, los próximos pasos que se quieren desarrollar para llevar el proyecto adelante. Seguidamente, en una sección sobre las estrategias de marketing y venta, establecer el posicionamiento del producto o servicio en el mercado, cómo se va a posicionar en la mente del consumidor, cuáles son las estrategias que se van a establecer desde el punto de vista del producto, del precio, de la estrategia promocional, la comunicación para generar una imagen de marca en el mercado y también un plan de acción y unas políticas de venta para poder llevar el proyecto adelante. En la sección de expectativas de riesgo se debe establecer con los conocimientos actuales que tenemos del mercado cuáles son las fuerzas adversas que pueden cambiar esas condiciones, con lo cual se debería establecer un plan de contingencia y un plan de acción para poder llevar adelante el proyecto bajo unas condiciones diferentes. Seguidamente vamos a ver cuáles son las partes más importantes de la primera sección, el resumen ejecutivo. Esta es la parte más importante del plan, pues debe dar una visión general de todo el plan. Debe establecer cuál es la historia de la empresa, cuál es su situación actual y a dónde la queremos llevar. Esta sección es la primera que se va a leer y por lo tanto debe captar la atención del inversionista al que estamos visitando o al que queremos captar y debe motivarlo a continuar en la lectura. Por lo tanto, debe comunicar por qué creemos que este va a ser un proyecto exitoso. En el resumen ejecutivo debería ser la última sección que vamos a desarrollar, puesto que una vez que se ha detallado todas las secciones del plan de negocio, se estará en mejor capacidad de poder hacer un resumen. Entonces, las partes más importantes del resumen ejecutivo incluyen cuál es la oportunidad de mercado o la idea de negocio que queremos llevar adelante, cuáles son los productos o servicios que queremos desarrollar, cuál es la necesidad latente en el mercado que estos productos van a resolver, quién es el público objetivo, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuál es el tamaño del mercado proyectando su crecimiento y la participación de mercado que queremos lograr, cuál es la competencia, cuáles son sus fortalezas y debilidades, el estado de desarrollo actual del negocio y cuáles son las próximas partes o etapas que debemos cumplir para llevarlo adelante, quién es el equipo gestor que está detrás del proyecto, cuáles son las proyecciones financieras en unas expectativas de 5 años, cuáles son las necesidades de inversión y los recursos requeridos. Ahora vamos a ver todas estas partes más importantes del resumen ejecutivo de una manera gráfica para poder fijar la idea. Primero, ¿cuál es la idea o oportunidad de negocio que hemos identificado en el mercado? ¿Cuál es la necesidad que esta idea que tenemos cubre en el consumidor? Si existe un problema latente que podemos resolver para el consumidor. ¿Cuál es el producto o servicio que vamos a aportar para resolver esta necesidad del consumidor, estableciendo sus atributos, cuáles son sus funcionalidades, cuál es su valor distintivo en relación al resto que existe en el mercado actualmente? Definir el público objetivo con sus características. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el porcentaje de participación que queremos lograr? El modelo de negocio que vamos a lograr establecer para obtener beneficios en este proyecto. Seguidamente, decir cuál es el plan de actividades y las fases que debe cumplir el negocio para su implementación. ¿Cuál es el equipo gestor, el equipo humano que está detrás del proyecto? ¿Cómo se relaciona entre sí? ¿Cuáles son las proyecciones financieras en unas expectativas desarrolladas a 5 años? Y con ello establecer los requerimientos de inversión y los recursos requeridos. Finalmente, con todo esto, poder lograr unos beneficios y una rentabilidad para el proyecto que hemos emprendido. En una próxima cápsula sobre el foro del plan de negocio, veremos la segunda sección sobre el producto o servicio que propone un proyecto de negocio. Muchas gracias.